Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa. Subo videos todos los martes, miércoles y jueves. También recuerden que habrá videos especiales que saldrán también a lo largo de la semana. Y están invitados a suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización, ningún nuevo episodio. También están invitados a seguirme en Instagram, donde estoy subiendo nuevas fotografías. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. El tema de hoy: 10 libros de ciencia y cultura accesibles para todo. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de las cosas desde su origen, porque cuando nosotros vamos a los libros de texto o incluso cuando hablamos con los maestros, a veces tenemos el conocimiento de oídas o de habladas, es decir, que no conocemos lo que dijo realmente el autor, sino que solamente conocemos lo que nos dicen que dijo, y de esta manera tenemos conocimiento a medias, porque no sabemos si realmente eso fue lo que dijo el autor. En el caso de estos 10 libros de los que voy a hablar ahorita, son libros accesibles en dos sentidos. Primero, son accesibles porque se encuentran fácil y porque pueden ser muy baratos donde tú los encuentres. Son fáciles de encontrar y baratos. Y por otra parte son accesibles porque su lenguaje permite que tú o cualquier persona, quizá mayor de 12 años, porque también hay que tener un poquito más de criterio para poder ver todo lo que viene en un libro de esta magnitud y de este tipo de libro, cualquier persona puede entender. Entonces son libros muy especiales que cualquier persona puede entender. Vamos a comenzar con el primero de estos libros. Y el primero de estos libros es uno de mis grandes favoritos, de mi querido amigo Charles Darwin. Es El origen de las especies. El origen de las especies es un libro de naturalismo escrito por el mismo Charles Darwin. Hay muchas cosas interesantes aquí. Prácticamente toda la clase de biología de secundaria está en este libro. Bueno, a excepción de la célula, pero todo lo demás está en este libro sobre evolución, selección natural, la lucha por la existencia, la selección sexual y diferentes temas que son importantes para comprender cómo se lleva a cabo la evolución y cuáles son los pasos que llevan a un organismo a transformarse a sí mismo en una versión mejorada, por decirlo así, con el paso de las generaciones. Entonces este libro, pese a lo que la gente puede pensar de que solo es para biólogos, en realidad es para todo mundo, porque Charles Darwin lo escribe desde una perspectiva muy sencilla de comprender. Ahora, una vez que hayan leído este libro, les recomiendo también pasarse al siguiente, que es El origen del hombre, también de Charles Darwin, donde habla acerca de las particularidades de la evolución del hombre y cómo está constituido, o se descubrió o se estudió que estaba constituido el cerebro, el cuerpo humano y cuáles son las diferentes partes y elementos que todavía se conservan del ser humano. Una cosa muy curiosa en relación con el origen de las especies y el origen del hombre es que en el origen de las especies no aparece nunca la palabra evolución. En cambio, en el origen del hombre ya Charles Darwin está hablando de la palabra evolución. Es decir, que no es un término acuñado por él. Él simplemente lo adapta al lenguaje y a lo que quiere explicar dentro del libro del origen del hombre. Entonces este es nuestro primer libro recomendado, accesible a todo mundo, El origen de las especies de Charles Darwin. Vamos al siguiente. El siguiente libro es un libro que habla también sobre los orígenes, pero este es El origen de la vida, de Oparin. Tenía una versión un poquito más bonita, pero este sirve. Este libro habla de cómo surgió la vida en la Tierra. Primero hace un recuento de todas las ideas que había antes sobre cómo surgió la vida, acerca de la teoría del creacionismo o diferentes teorías previas a lo que incluso habla del diluvio universal. Todas las ideas que se tenían antes sobre cómo surgió la vida, y después Oparin comienza a hablar desde una perspectiva química accesible, no es difícil de comprender. Algunos de estos libros bien editados tienen también ilustraciones donde vienen esquemas y diferentes herramientas didácticas que pueden ayudar a comprender.
Y después se pone a hablar acerca de la química del planeta en los inicios de la vida, que era una masa incandescente, que había ciertos fluidos, que también se tuvo que generar las condiciones adecuadas para que hubiera agua nutrida con ciertas sustancias, que probablemente también hay una influencia acerca de diferentes partículas que vienen del espacio con la vida en la Tierra. Y ya posteriormente, de manera muy ágil, habla sobre cómo los primeros organismos se generaron, cómo eran y cómo terminaron desarrollándose en organismos más complejos. Una cosa interesante de este libro de Oparin es que lo hizo bajo la perspectiva del materialismo histórico, es decir, que él estaba estudiando un poco más acerca de cómo se puede entender la historia a partir de la ciencia, y eso es genial. Así que esta es mi segunda recomendación, El origen de la vida de Oparin. Siguiente recomendación, un poco de arte. Este libro se llama 100 obras maestras de la pintura. Es interesante por muchas razones, entre ellas por la cantidad de obras que contiene y porque son obras realmente significativas en la historia del ser humano, aparte de que vienen en un orden cronológico y vienen detalladas con su texto, donde habla un poco acerca de su autor y las diferentes épocas en las que pudieron haber sido creadas las obras. Esto nos da un panorama general de lo que puede ser el arte en tiempos específicos de la humanidad, sobre todo el arte de la pintura. Así que este libro me gusta mucho, incluso he llegado a tener varias copias. Aquí vienen obras fundamentales de autores fundamentales. Entonces es como un resumen, y si nosotros nos ponemos a admirar las obras, podríamos pasar muchísimo tiempo contemplando esas obras de arte que vienen en estos libros. Así que esta es otra de mis recomendaciones, 100 obras maestras de la pintura. El siguiente viene a aclararnos cosas muy importantes. Hoy día todo el mundo está hablando del progresismo, del comunismo, del socialismo y de lo que es la política, liberalismo, capitalismo, lo malo que es el capitalismo, lo bueno que es tener ciertas tendencias socialistas. Todo el mundo está hablando de todas esas cosas. Pues que no te digan y que no te cuenten, porque existe el manifiesto comunista para que veas de qué se trata. Léete el manifiesto comunista, donde habla realmente de cómo surgió toda esta tendencia del comunismo, cuáles eran las razones políticas por las cuales había surgido, y no te quedes únicamente con el comunismo. Actualmente ya el comunismo está asociado con la gente que no quiere trabajar, con la gente que no es productiva, con los que quieren que el Estado los mantenga, y con el privilegio, ser privilegiado por ser una minoría. Todas esa clase de problemas vienen también de un falso entendimiento de la parte cultural, filosófica de las cosas. Entonces, estas eran ideas, postulaciones de cómo se quería eliminar cierta clase de problema. Y hoy día pues tenemos que seguir pensando sobre esas cosas, reflexionando, pero qué mejor que ir directamente a la fuente y criticarla. Esa es una cosa que a partir de ahorita, las demás obras que vamos a hablar, vamos a detenernos también en eso. Si tú no criticas la obra, entonces únicamente la sigues de manera ciega, y al seguirla de manera ciega no haces otra cosa que reproducir ideología. Y reproducir ideología es el peor mal del mundo, porque sigues a ciegas a gente que ni siquiera sabes por qué está haciendo las cosas. Probablemente esté haciendo las cosas por malos motivos, y tú, si sigues una ideología a ciegas, es porque vas directamente hacia donde alguien más quiere. Y el punto no es ir a donde alguien más quiere, sino ir a donde tú estás convencido de que es la dirección. Entonces, esta es mi siguiente recomendación. Manifiesto del Partido Comunista. Te puede costar hasta 15 pesos conseguir este libro, y de una vez te enteras para que no te estén manipulando. Bien. Siguiente obra, también sobre manipulación. Aquí no les puedo mostrar la portada porque está en recuperación este libro. O sea, lo está reparando mi hermana, que ella es la que sabe de encuadernar. Y este libro es
Mi lucha, escrito por Hitler. Mucha gente piensa que cuando buscas este libro es porque tú eres un nazi y porque estás buscando el libro porque quieres seguir a Hitler o lo admiras o cuestiones así. Yo, como les dije en el libro anterior, hay que criticar los autores y para eso primero hay que leerlos. Entonces aquí está Mi lucha de Hitler, donde él habla sobre cómo fue su infancia, habla sobre cómo fue su situación de veterano de la Primera Guerra Mundial, también habla sobre los problemas que enfrentaba Alemania en ese momento y habla también acerca de sus ideas políticas, su ideología sobre cómo se debe criar a los jóvenes, sobre qué es lo que debe recuperar el pueblo alemán, sobre también cuáles son los verdaderos orígenes del pueblo alemán para él, porque en realidad parece que no estudió mucho historia, porque ahí va diciendo que en realidad prácticamente el pueblo alemán son hijos de Aquiles, de Ulises, de los griegos, también son hijos de Jesucristo. O sea, empieza a decir una serie de cosas para exaltar al pueblo alemán, de sus orígenes y de cuáles son las cosas que realmente les deben generar orgullo. Habla también acerca del tema de la sangre y la evolución, de una manera que no tiene nada que ver con la biología. Entonces por eso también recomendé a Darwin, para que uno se entere y pueda también criticar libros como este. Entonces, La lucha de Hitler, mi siguiente recomendación. Que no te cuenten, léelo para que sepas realmente de qué se trata. Y no le tengas miedo solo porque lo escribió Hitler. No te va a pasar nada. Siguiente libro. Este libro es para aprender a pensar. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de nosotros tenemos un conocimiento acerca del vocabulario, de las funciones del lenguaje, que viene desde nuestros primeros años de formación en la primaria. Pero ¿cuál es? ¡Oh, sorpresa! Que todo esto nunca nos dicen, lo dijo Aristóteles. Y aquí está. Tratados de lógica de Aristóteles, también conocido como el Órganon. Esta versión es la versión de Porrúa, también se encuentra en diferentes editoriales. Yo recomiendo cualquier editorial que tú lo abras y puedas comprender, revísalo cuando lo encuentres. También recomiendo que leas principalmente los pasajes que hablan sobre las categorías y sobre los silogismos y diferentes pruebas lógicas. Este libro quizá no lo puedas leer completo. Tampoco es necesario leerlo completo, sino leer las bases que vienen en estos capítulos importantes. Pero ábrelo, revísalo. Una versión muy buena siempre va a ser la de Gredos. Cuando se trata de filosofía, siempre Gredos va a ser de lo mejor porque tiene estudios críticos muy completos. Tiene también la versión bilingüe en griego y en español. Y también viene con un cuidado muy especial de los términos, acotando cada una de las veces en que se usa de algún sentido especial e incluso con algunos pasajes históricos de cómo surgió cierta cosa. Entonces, este es muy importante. Que no te cuenten nada, tú léelo. ¿Qué dijo Aristóteles sobre cómo se usa el lenguaje y cómo se usa la razón? Tratados de lógica de Aristóteles. El siguiente libro es importante también porque hoy día está muy de moda ser vegano, hacer cosas de yoga, entrarle a un montón de cuestiones del respeto a la vida y a filosofías orientales, pues que tampoco te cuenten. Las enseñanzas del Tao, del Lao Tse. Aquí puedes leer aforismos sobre cómo se maneja la idea del Tao. El Tao, que es el camino, que es parte de la filosofía Zen, que guía al budismo, que guía también a lo que es el yoga, que guía un montón de partes de la cultura, de ideologías de la cultura oriental. Entonces, esta cuestión del Tao, del Lao Tse, pues está accesible para todos. Este libro no te costará ni 40 pesos. Viene bien traducido porque ya lo han traducido muchas veces. Entonces, busca, y si no te convence la traducción, pues busca otro, pero sí es fácil de que lo encuentres. Son varios pasajes, hasta me parece que son 88. Son 80 pasajes con aforismos de Lao Tse. Entonces, que no te cuente nadie acerca de la filosofía oriental. Aquí viene el principio de lo que es el Tao. También entenderías a través de esto lo que es el Yin y el Yang y diferentes cuestiones que tienen que ver con la práctica de algunas disciplinas, como puede ser el yoga. Vamos al siguiente. Nuestro siguiente libro es un libro de física.
Es un libro de física interesantísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de este libro es una conferencia dada por Albert Einstein. Nuestro libro es La teoría general de la relatividad. Así es, nosotros podríamos comprender la teoría general de la relatividad a partir de esa conferencia que Einstein dio y donde explica claramente cuál es la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. Entonces, solo es una cuestión de abrir el libro y el paso a paso te va a explicar a través de este texto de difusión cómo funciona esta nueva física que marcó un parteaguas en la historia de la humanidad. Claro, alguna parte será un poquito más complicada, pero la parte que es importante sí la vas a poder comprender. Así que nadie te cuente, ve al libro directamente, La teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Nuestro siguiente libro es un libro también muy polémico. Por mucho tiempo fue el libro más vendido en la historia de la humanidad, también el más impreso por ende, pero al mismo tiempo, o sea, si se ha impreso tanto, créanme que se ha leído poco en comparación de lo mucho que se ha impreso, y ese es la Biblia. ¿Por qué es importante en la historia del ser humano la Biblia? Porque cuando se empezaron a imprimir los primeros libros, cuando surgió la imprenta, surgió la impresión de la Biblia. Antes de eso tú tenías que ir a la iglesia para poder leer la Biblia. Y ni siquiera la leías tú, porque de hecho la gente no sabía leer, la mayoría no sabía leer. La leía alguien por ti. A eso iban a la iglesia, a que les leyeran la Biblia. Cuando surgió la Biblia impresa, todos pudieron acceder al libro en su casa, y de ahí incluso surgieron algunas religiones que se basaban en ese cambio, como puede ser el protestantismo. Eso cambió muchísimo cambió muchísimo la humanidad, y a partir de eso también surgen separaciones entre lo que es la iglesia y lo que es la ciencia. Aparece toda la modernidad a partir de que la Biblia fue impresa y ya no tenías que acceder a ella a través de un intermediario. Otra cosa es que no te cuenten que llegan a tu casa, llegan a tocar tu puerta y te dicen: oye, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Que no te cuenten, léelo tú mismo, interprétalo tú mismo desde tu propia concepción de las cosas, para que no anden diciéndote cómo leer y cómo entender algo que es de cualquier persona que quiera leerlo. Aquí está. Y el hecho de leerlo no te hace ya católico si es que tú estás en otra religión. El hecho de leerlo no te hace un santurrón. El hecho de leerlo no cambia nada. Pero el hecho de no leerlo te hace ignorarlo, no saber. Y cuando alguien llegue y te diga esto dice la Biblia, pues no vas a saber, porque en realidad tienes que leerlo. A mí me gustan varios pasajes. Un personaje que me parece importantísimo, que aquí es poco recurrente, poco importante, por decirlo así, es San Juan Bautista, que pensaba cosas interesantes a mi manera de ver. Recuerda que la teología es también una rama del pensamiento, no solamente es por cuestiones religiosas, por cuestiones de adoctrinamiento o de ideología. Hay que saber para que no te tomen el pelo. Bien, nuestro último libro, nuestra última recomendación de hoy, también es parte de un momento muy especial en la historia de la humanidad, muy importante en la historia de la humanidad. Es nuestro querido diccionario enciclopédico. La enciclopedia fue un momento fundamental en la historia del ser humano, cuando se reunió todo el conocimiento del ser humano en un solo punto. Los diccionarios enciclopédicos son una herramienta doble. ¿Por qué? Porque viene no solo el significado o el uso de las palabras, como pueden ver en otro video, les va a aparecer aquí la tarjeta. No solo viene el significado o el uso de las palabras, también viene datos, información importante, también vienen imágenes, esquemas, fotografías históricas, personajes, mapas, y todo este conocimiento que viene en estos libros, que son más bien para que tú te pierdas en ellos, es algo que te genera una concepción, te abre una concepción del mundo. De esta manera ocurrió con el enciclopedismo. Cuando vino el enciclopedismo, todo el conocimiento humano se concentró en un solo libro, que se fue editando en varios tomos y se fue publicando durante varios años. Así se generaron las primeras enciclopedias. Las primeras enciclopedias fueron para la gente que las pudo adquirir
un recurso de conocimiento invaluable donde hablaba de todos los continentes de la humanidad, de lo que se conocía, de las culturas, de antropología, de física, de biología, de química, y el hecho de poder concentrar todo el conocimiento de varios países, de varias culturas, fue fundamental para nuestra modernidad. También es parte de todo esta cantidad de recursos de los que he estado hablando desde hace un rato. Hoy día las enciclopedias están muriendo gracias al internet. El internet no es el diablo, no hay tampoco que decir, no voy a usar el internet. Claro que no, pero si tienes la oportunidad de adquirir enciclopedias en este sentido, de llenos de imágenes, llenos de información, enciclopedias médicas, enciclopedias animales, enciclopedias de todo tipo, créeme que te vas a llevar un gran tesoro. No sabemos si en un futuro se van a seguir imprimiendo estas enciclopedias, así que cada vez que te encuentres una diferente, un diccionario ilustrado, valóralo, evalúa. Puede ser muy caro, pero vale mucho la pena que tengas esta clase de libros, que también en la historia de la humanidad, como les dije, fue algo maravilloso, fue algo extraordinario. A partir de ahí, el mundo fue a otro. Y también puede pasarle a cada quien cuando se encuentre con una enciclopedia, porque abre totalmente el panorama de una mente joven, fresca, de una mente que está dispuesta a conocer. Así que esta es mi última recomendación del día de hoy: el diccionario enciclopédico. También puede ser cualquier tipo de enciclopedia. Muy bien, pues eso sería todo por hoy. Agradezco mucho su atención. También recuerden suscribirse al canal. Y bueno, chao.